constitucionalidad. Vela o procura por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y todo lo que ella contiene y de ella emana. Eso es lo que busca hacer la Corte Constitucional a través del control constitucional. Velar por el cumplimiento de la Constitución. Esto no es un control interno. Es decir, la propia Corte no se va a regañar a sí misma. Porque esas es muchas de las dudas que tienen las personas. Bueno, pero ¿y si la Corte actúa mal? No le aplica el control judicial, porque no es la Corte de Constitucionalidad, no es un tribunal adjunto o perteneciente al organismo judicial, es independiente. El control constitucional lo aplica, no le aplica a la Corte, lo aplica a la Corte para el actuar de todos los relacionados al Estado y también conflictos particulares. Porque no crean que solo les llega a la Corte de Constitucionalidad lo que ven en las noticias, que amparo contra el Congreso, que amparo contra el presidente, que el presidente interpuso un amparo, que contra la universidad, y todo lo que mediáticamente se ve no conoce únicamente la Corte de Constitucionalidad. No. A la Corte de Constitucionalidad llegan todas las acciones constitucionales de amparo que deban de agotar la instancia en la Corte. Llegan conflictos laborales, llegan conflictos civiles, llegan conflictos mercantiles a la Corte. Obviamente, como no son temas mediáticos, no tiene mayor cobertura o no tiene cobertura, pero la Corte conoce todas las áreas. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República contempla todas las áreas del derecho, porque tenemos una Constitución desarrollada. Al tener una Constitución desarrollada, vemos cómo emana de la Constitución cada una de las áreas o ramas del derecho que existen en Guatemala, que rigen en Guatemala. ¿Sí? Conoce temas penales, no solo temas contra el Congreso, contra el presidente, contra la Corte Suprema. No, eso es lo mediático. Ejerce control constitucional delimitando o evitando que se traspase ese límite que establece la Constitución en el accionar tanto de los órganos públicos como privados. Ahora bien, ¿cómo hace la misma Corte, por ejemplo? Usted no está de acuerdo con algún fallo de la Corte, ¿sí? No, mire, qué mamarrachada y estoy totalmente en desacuerdo, qué mal argumento, totalmente mal. ¿Qué pasa aquí entonces? No es que se cambien los fallos de la Corte por la misma Corte, raras veces pasa. ¿Puede pasar? Sí, pero raras veces pasa, porque es como contradecir su criterio, la misma magistratura. ¿Qué pasa entonces? Hay votos o pueden haber votos disidentes o votos razonados en contra. Eso fortalece la opinión jurídica, el argumento jurídico y la base jurídica al momento de utilizar los argumentos. ¿Sí? Porque pueda que la Corte haya ganado o haya votado por mayoría el otorgamiento de un amparo o una inconstitucionalidad 3-2. 3 votaron que sí se otorgaba, 2 votaron que no. Entonces, no solo se basen a la hora de fundamentarse jurídicamente, no solo se basen en el otorgamiento del amparo, en el otorgamiento de la inconstitucionalidad, sino vean también los votos en contra. Porque el magistrado o la magistrada que vote en contra no solo vota en contra, razona su voto. ¿Qué quiere decir eso? Plasma argumentaciones jurídicas en el voto que usted puede utilizar de argumento también jurídico. ¿Sí? Aunque lo que rige y se encuentra vigente es el otorgamiento del amparo, de la inconstitucionalidad. Pero, por ejemplo, viene otra magistratura y puede enmendar la plana con fallos anteriores. Obviamente no de oficio. No puede contradecir la Corte de oficio algo ya fallado. Tiene que volver a ingresar a la Corte un problema muy similar o igual para que la Corte analice los fallos anteriores y diga, no, el fallo del 2026, nada que ver. Qué mal argumento. Entonces los magistrados argumentan algo nuevo, algo diferente que cambia la ruta,
que enmienda la plana. Y si lo hacen de forma contesta en el mismo sentido por más de 3 veces, ya genera jurisprudencia anulando el fallo anterior. ¿Sí? Entonces la misma corte efectúa su propio control, pero no es inmediato ni de oficio. ¿Sí? Entonces, continuamos con el control parlamentario. El control parlamentario, este es bastante extenso porque es el órgano de fiscalización y control del Estado por excelencia. Por excelencia, el Congreso de la República. Y no solo en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad en diversos fallos contestes en el mismo sentido, lo cual ha generado ya jurisprudencia que es fuente de derecho aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, ha determinado o determina o reconoce que el Congreso de la República por naturaleza parlamentaria a nivel mundial son órganos de fiscalización y control administrativo. Aquí y en cualquier parte del mundo, la Asamblea Legislativa, el Congreso de la República, el Parlamento, que al final termina siendo lo mismo, son órganos por excelencia de control. ¿Por qué? Porque el Congreso, la Asamblea o el Parlamento es el poder hegemónico del Estado. Tiene mucho poder un Congreso, mucho poder. En especial en Guatemala. Los que estuvieron conmigo en Derecho, en Teoría del Estado, platicábamos, si se recuerdan ustedes, de los frenos y contrapesos. Teniendo casi que todos los frenos y contrapesos el Congreso hacia los otros órganos y organismos. El Congreso tenía una lista infinita de control versus el organismo ejecutivo, el judicial, que tenían dos, tres. El Congreso tiene una lista enorme. Lo platicábamos la clase anterior. ¿Por qué se le recae tanto poder de control en el Congreso? Porque el Congreso autoriza presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que es con lo que va a funcionar el Estado cada año fiscal. El Congreso lo autoriza, lo aprueba, no se lo imponen, el Congreso lo hace. El Congreso aprueba préstamos. El presidente no puede, el presidente de la República no puede endeudarse sin autorización del Congreso. El Congreso recientemente lo vimos y lo están platicando nuevamente, aprueba subsidios, modificación al tema presupuestario, ¿sí? El Congreso aprueba, imprueba o deroga impuestos, recaudación del Estado. El Congreso, y como último pero no menos importante, el Congreso está conformado por 160 personas que actúan como sus representantes, los representantes del pueblo. Y como la soberanía recae en el pueblo, la cual es delegada a través de las elecciones al momento de que usted elige diputados al Congreso de la República, distritales y lista nacional, usted delega esa facultad soberana al Congreso de la República. Por ende, esa facultad que tienen los diputados es bastante grande y es bastante importante de control sobre todo el Estado. Todo el Estado. Usted ve a diputados citando autoridades de la universidad. Puede, sí. Usted ve diputados en comisiones legislativas de electoral. ¿Llegan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Llegan funcionarios del Tribunal Supremo Electoral? Sí. ¿Usted ve diputados citando autoridades municipales? Sí. ¿Usted ve diputados citando ministros, viceministros, directores, jefes? Sí. ¿Usted ve diputados interpelando ministros? Sí. Porque es potestad y facultad del Congreso, actuando bajo el principio de representatividad y de control parlamentario. ¿Ya? La figura por excelencia del control parlamentario que efectúa el Congreso de la República es la famosa interpelación.
Cuando usted ve, por ejemplo, a un viceministro, cuando usted ve a un director, cuando usted ve a un gerente de cualquiera de las instituciones del Estado, cuando acude a las oficinas o a los salones del Congreso en las citaciones de los diputados, eso no es una interpelación, eso es una citación. ¿Por qué? Porque únicamente los ministros de Estado pueden ser interpelados. Y la interpelación no se lleva a cabo en las oficinas o en los salones de las bancadas del Congreso, se lleva a cabo en el Pleno del Congreso, junto con todos los diputados. Esto es un órgano, es una herramienta de control que tiene el Congreso de la República para verificar que el Ejecutivo esté haciendo lo que ya platicamos clases anteriores, ejecutar, que esté ejecutando de manera correcta. Solicitan los diputados al Congreso de la República la interpelación de cualquier ministro del Estado. Al momento no ha determinado la Corte, porque hasta el día de hoy pueden interpelar a los 14 ministerios, a los 14 ministros si quieren en el mismo momento. Lo pueden hacer. Recientemente el presidente de la República interpuso una acción constitucional de amparo porque una diputada interpeló o solicitó la interpelación de los 14 ministros, considerando el Ejecutivo que era una acción desproporcionada, interponiendo una acción constitucional de amparo. Está pendiente de resolverse, pero hasta el día de hoy no hay ningún impedimento, criterio constitucional que impida a los diputados interpelar a los 14 ministros si quiere. ¿Qué es la interpelación? Es un juicio político. Eso es la interpelación, es un juicio político, en donde el ministro o ministra de Estado comparece primero en el Pleno respondiendo las preguntas del diputado o diputada interpelante, que buscan esclarecer dudas o acciones sobre la acción ejecutiva que tiene en su ministerio. Concluidas las preguntas del diputado o diputada interpelante, ya tienen los diputados restantes derecho a preguntar lo que quieran preguntar, la cantidad de preguntas que quieran hacer. La idea de este juicio político, denominado en nuestra Constitución Política de la República como interpelación, es determinar si el ministro de Estado está cumpliendo o no con sus funciones ejecutivas y legales. Teniendo la opción el Congreso de la República, si considera que el ministro es ineficiente y no está cumpliendo con su función, solicitar un voto de falta de confianza. Esto no quiere decir la destitución del ministro. El Congreso de la República emite un voto de falta de confianza, lo remite al presidente de la República para que éste en Consejo de Ministros, porque ya vimos que no puede actuar solo, en Consejo de Ministros determina si sí o no acata la falta de confianza, el voto de falta de confianza emanada por el Congreso de la República hacia uno de sus ministros. Si no, o sea, si dice no Congreso, usted está equivocado. El presidente devuelve al Congreso y el Congreso tiene que volver a evaluar si acepta o no la argumentación del presidente de la República en cuanto a si considera o cuanto a no considera la destitución del ministro. Y el Congreso encima de eso puede disponer si la acepta o no y va a la destitución del ministro. Se ha visto antes, si no mal recuerdo, una vez. No sé si fue con Berchea o con Portillo. Raras veces pasa, raras veces se eleva o escala al nivel de un voto de falta de confianza. Raras veces. Lamentablemente, esta figura de la interpelación ahora es utilizada por diputados de oposición como una figura desmedida para evitar la ejecución muchas veces de los proyectos o para amenazar a los ministros cuando no quieren ejecutar ciertas situaciones, programas o peticiones de los diputados, los amenazan, lo voy a interpelar. Se ha desvirtuado la figura de la interpelación. La interpelación es cuando existen serias dudas por la ejecución de un ministro. Por ejemplo, este ministro, se me fue el nombre ahorita. Se me fue. El que estuvo ahorita antes de Villeda, del ministro Villeda de Gobernación, al que se le escaparon todos los reos de la cárcel de máxima seguridad.
El de apellido Jiménez. Lee. Jiménez, exacto, el exministro Jiménez. Esa, si hubiera sido una causal de no haber sido porque él renunció antes, para que el Congreso de la República interpelara al ministro. Porque lo que pasó fue una vergüenza, una aberración. Entonces, esa sí es causal para interpelar al ministro, someterlo a un juicio político frente a los 160 diputados del Congreso de la República. Hoy ustedes ven las interpelaciones, ministro, ¿por qué tiene contratado 15 personas bajo renglón 029? Eso se puede hacer en una citación, si usted gusta, o con una solicitud de información. Se ha desvirtuado la interpelación. Entonces, esto es el control que ejerce el Congreso. El Congreso de la República puede mandar solicitud, diputados al Congreso de la República, comisiones, bancadas, jefes de bancada, pueden mandar a las diversas instituciones solicitudes de información y se las tienen que dar, porque es facultad del Congreso, de los diputados al Congreso. Pueden citar. Los únicos que no pueden citar por la misma ley del organismo legislativo que los impide son los diputados independientes. Ellos no pueden citar porque no constituyen bloque legislativo. Pero ellos lo que hacen es realizar una invitación, no es una citación, es una invitación a acudir a una reunión de trabajo. El poder del Congreso, el poder de control parlamentario es tan grande que si ustedes leen en el artículo 4 de la ley del organismo legislativo, la ley orgánica del organismo legislativo, en el artículo 4 van a ver que no solo es obligación de los trabajadores y funcionarios públicos acudir e informar al Congreso cuando esto y sus comisiones lo requieran. También pueden acudir personas particulares y personas jurídicas que tengan que ver con el tema económico del Estado. Es decir, si usted es una empresa de construcción y no ha ejecutado, tiene problemas de ejecución, tiene problemas de atrasos, el Congreso puede citar ¿por qué? Porque es del erario público que se le está pagando a la empresa para ejecutar. El artículo 4 de la ley orgánica del organismo legislativo lo permite. Permite que asistan personas individuales siempre y cuando tenga que ver con el accionar público. No para temas personales, obviamente, pues tiene que ver siempre con el tema público. Pueden acudir personas particulares, cosa que ningún otro organismo del Estado puede realizar. Si gustan, leamos el artículo. Yo sé que no la tienen, lo voy a leer yo. El artículo 4 de la ley orgánica del organismo legislativo. Vean. Artículo 4, declaración de funcionarios públicos. Todos los funcionarios, todos, los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando el Congreso se refiere a los diputados en general, en pleno, cuando sus comisiones, en su momento vamos a ver a qué nos referimos y las clases de comisiones, bloques legislativos, lo consideren necesario, o sea, cuando quieran hacerlo por el desempeño de sus funciones legislativas. Si el diputado cree necesario citarlo, lo va a citar. Usted no puede oponerse a llegar porque no cree que sea necesario llegar. Si el diputado le está citando, es porque quiere que llegue y puede y debe de llegar según la ley. ¿Sí? No puede pedir una prórroga porque no es solicitud de información, se le está citando para tal día y hora. Pero hay salvedades. Veamos el párrafo 2. En caso de no comparecer la persona citada, sin justa causa, aquí van dos presupuestos, no comparece, sin justa causa, y vamos al tercer presupuesto, por más de 3 veces consecutivas, se formulará ante los órganos competentes desde que se produzca el incumplimiento la denuncia en su contra para que sean sancionados penalmente. Imagínense. Claro, no llega una vez, no se le puede denunciar. Tiene que cumplir con los 3 presupuestos que establece el segundo párrafo.
No comparece la persona citada sin justa causa por más de 3 veces consecutivas. Si cumple con esos presupuestos, se puede denunciar penalmente y debe de ser sancionada el funcionario penalmente. ¿Qué creen ustedes que es el delito por el cual se le sanciona? A ver, ¿quién quiere su punto extra hoy? Desobediencia, ¿Cómo? rebeldía. No, La desobediencia. no. No, porque no es un juzgado quien lo está emitiendo. ¿Qué delito creen? Repetir la pregunta que no la escuché muy bien. ¿Qué delito creen que está incumpliendo el funcionario según el párrafo 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo? Porque establece que hay una sanción penal, pero no establece el delito. Comete delito de, no lo establece. Simplemente ordena, si se cumplen estos presupuestos del párrafo 2, sancionar penalmente. ¿Cuál creen que puede ser el delito? Abuso de ¿Ah? autoridad. No. ¿No? Se los dejo de tarea a ver quién me dice la próxima clase. Continuemos. Párrafo ¿Podría 3. ser ay, disculpe, podría ser el incumplimiento de deberes? Sí, incumplimiento de deberes, perfecto. Melanie, ahí le pasa los datos a Lourdes para que te ponga tu punto. Melanie, ¿fue no? No lo había Sí, dicho. cabal, Esto en funciones, Lee. No es funciones, es deberes, está mal dicho. Si no está bien, es incumplimiento de deberes, se denomina el delito, no funciones. Bueno, párrafo 3. Todas las de... Bueno, esto no. Vean más abajo. Los particulares, o sea, las personas individuales, pueden ser citados a declarar ante el Congreso de la República mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma y siempre que su presencia se requiera para tratar asuntos relacionados con negocios del Estado. No puede ser citado una persona particular cuando no sean asuntos que tengan relación con el quehacer del Estado. Todas las personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien o reciban por cualquier medio recursos del Estado están obligadas a acudir cuando sean citadas al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos a rendir informes. Y una vez vi un argumento muy penoso, de hecho muy penoso, no por el argumento, sino porque quien lo firmaba era un abogado, porque se le mandó a citar y era renglón 029. Si ustedes tienen conocimiento de los renglones del Estado, saben que 029 no es un trabajador del Estado. Bueno, es una simulación laboral, pero administrativamente no tiene relación laboral con el Estado porque está prestando sus servicios técnicos o profesionales. Entonces me manda una nota diciendo que él, como no es funcionario ni empleado del Estado, no puede acudir al Congreso, no está obligado a acudir al Congreso. Y pues obviamente la ley es clara, pues la ley es clara, no tenía su ley actualizada el pobre licenciado o de verdad no tiene comprensión lectora que se le olvidó leer ese pequeño párrafo, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuvo sentado cuando se le indicó el artículo que no leyó. Entonces, es claro, todos los que tengan que ver con la administración pública en negocios del Estado, custodien o administren temas del Estado, tienen la obligación de acudir a informar al Congreso. No van a ver absolutamente nada igual en otra ley ni en otro organismo del Estado, solo en el Congreso de la República. ¿Sí, José? Solo una peculiaridad porque estaba investigando esto del 420 bis y lo declararon inconstitucional. ¿Del cual? Del delito este de No, incumplimiento. no, estás mal. El que declararon Ujú. inconstitucional fue cuando no acudían a la primera vez y se les denunciaba. Ah, ok. Se reformó y quedó como lo leí. Antes era peor lo que leía José.
Antes usted no acudía al Congreso y a la primera era denunciado. Ahora tiene que cumplirse ciertos presupuestos, porque imagínense cuánta denuncia no llegaría al Ministerio Público por eso. Tienen que cumplirse ciertos presupuestos. Ahora tienen que ser por más de 3 veces y sin justa causa. Si usted lleva justa causa, no aplica entonces la denuncia por incomparecencia. ¿Sí? Antes era un delito contemplado incluso en el Código Penal, lo cual fue derogado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Gracias, Lec. Bueno, continuamos con el control al respeto de los derechos humanos. Esto pues ya lo saben ustedes. Aquí la peculiaridad de este y del siguiente control que vamos a ver, obviamente lo lleva a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos de la mano de su autoridad máxima, que es el PDH, ¿verdad? El procurador. La peculiaridad de estas instancias, de estas instituciones, en especial la PDH, es que no solo fiscaliza. ¿Qué quiere decir esto? El fiscalizar. Usted puede ir a denunciar a la PDH la posible violación a sus derechos fundamentales, individuales. Puede ir y la PDH tiene la obligación de darle seguimiento a su denuncia. Le da acompañamiento, pide opinión, si es privado, si es público, no importa. La PDH, sea público, sea privado, usted puede acudir a la PDH y la PDH le da seguimiento. ¿Sí? Obviamente, si son temas laborales, primero va a ir usted a la Inspección General de Trabajo, no va a ir a la PDH. Primero va a la Inspección General de Trabajo porque es la encargada de velar por los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Si ya no funciona en la Inspección General de Trabajo, ya interpone su denuncia laboral, su demanda laboral, perdón. Pero la PDH da seguimiento a las denuncias. ¿Cómo da seguimiento? Puede ir a las instituciones públicas o privadas, solicitar informes. ¿Qué pasó con tal acción? ¿Por qué tal acción? Etcétera. Solicita informes, pregunta, entrevista a la gente. Ahí está haciendo una función de control y fiscalización. Pero también asesora. ¿Cómo asesora? Los dictámenes, al terminar las denuncias, la PDH emite una resolución. Sin embargo, las resoluciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos no son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no son de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? No son de cumplimiento obligatorio. No le va a pasar nada si incumple lo que la PDH le dice. Lo más que puede pasar es que cometa algún delito y ya se le denuncie penalmente. Pero la PDH no puede certificar lo conducente, como en el caso del organismo judicial, certifica lo conducente por desobediencia. ¿Sí? Porque el organismo judicial, las resoluciones sí son vinculantes, no está a discreción si se cumple o no lo que establece la resolución. Se cumple. Si no se cumple, es delito de desobediencia y va denunciado. En la PDH no. Porque las resoluciones no son vinculantes, no es de cumplimiento obligatorio, ateniéndose sí a ser denunciado por un posible delito o delitos. Entonces lo que hace la PDH es asesorar. Mire, determinamos que sí hubo violación al derecho a la salud, por ejemplo. Se le recomienda mejorar su atención para evitar la presa quirúrgica y mejorar la intervención en cirugías de los pacientes porque está vulnerando el derecho a salud. Por lo tanto, se le recomienda implementar un cronograma más ágil, bla, 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 bla. Ahí está asesorando. ¿Sí? Asesora. Fiscaliza y asesora. Esa es la función de este tipo de control realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Sí? Finalmente vemos el control del gasto público. Esto por excelencia también lo ve la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas fiscaliza y asesora también. ¿Cómo? Usted sabe que hay auditorías internas pertenecientes a la Contraloría General de Cuentas. De no ser así, pues hay auditorías externas
que pueden ser a través de auditorías especiales con seguridad limitada o auditorías concurrentes si el evento sigue en curso. Entonces, Contraloría General de Cuentas verifica el correcto accionar y erogación del gasto público, lo que platicábamos en clases anteriores. Mire, esto lo ofertaron todos los demás oferentes a 10 y usted adjudicó a uno que lo está dando a 30, hay alarma. Sí, bueno, auditemos qué está pasando. Tal vez los otros no cumplían con los requisitos, tal vez sí cumplían todos con los requisitos y no había motivo por el cual dárselo al del 30 en vez del de 10. Fiscaliza, audita la calidad del gasto, la ejecución del gasto público y la calidad del gasto público. ¿Sí? Eso es lo que hace la Contraloría. Existen delitos específicos en la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene la obligación, por ser delitos especiales, la Contraloría de ponerlo de conocimiento del órgano de investigación, que es el Ministerio Público. Como por ejemplo, el delito de fraccionamiento. Fraccionar no se puede. No se puede. Compran un mismo insumo. La misma unidad compra el mismo insumo. Pudiéndolo meter en un mismo evento, lo divide en varios mini eventos. Eso es fraccionamiento. ¿Sí? No se puede. Y hay otros tipos penales especiales que debe de, a través de la auditoría que realiza la Contraloría General de Cuentas, denunciar, sin perjuicio o además de las multas económicas impuestas a los responsables o los cuentadantes. ¿Han escuchado esa figura? Cuentadantes de la mala ejecución y calidad del gasto. Pero a pesar de que la Contraloría fiscaliza y sanciona, porque sí sanciona, que son estas multas administrativas, también asesora. Puede asesorar la Contraloría. Si la institución tiene alguna duda, si no está convencida la autoridad superior del dictamen jurídico, del dictamen técnico, puede solicitar apoyo a la Contraloría puede asesorarle. Yo estoy seguro que la mayoría no sabía eso, pensaba que solo auditaba y multaba. La Contraloría también puede asesorar, porque lo que busca la Contraloría es mejorar la calidad del gasto. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a evitar? Pues evitando que metan las patas en un evento y pagando más de lo que deben o pagando mal. Por eso es que tiene también una función asesora, no solo fiscalizadora. ¿Sí? Esas son las otras clasificaciones, aparte de la interna y directa de control que existe en el Estado. ¿Tienen alguna duda? Sí, José. Ok, entonces es interna, la que realiza el mismo órgano, directa, la que realiza el pueblo. En general los podemos incluir así. Y estas otras clasificaciones de control son ellas, aparte. Sí. No son, no caen dentro de las directas. No, porque la directa es el pueblo. Ok, ok. Ajá, la directa es Y el pueblo. creo que en las juntas disciplinarias judicial, Ajá. ellos lo que emiten es un dictamen de los dictámenes obligatorios, o sea, un dictamen facultativo. Si No, no es tuviera, obligatorio. solo pueden o no hacerlo, y si lo hacen, pueden o no tomar su opinión la Corte Exacto. Suprema. Ajá. Sí, podrías encasillarlo dentro de la clasificación de dictámenes que vimos, ¿verdad? Sí, perfectamente podría hacerse así. Gracias, Lick. Ujú. Sí, Rolando. Sí, Luis, buenas tardes. Licenciado, en el caso del control del tema del respeto de los derechos humanos, la Procuraduría podría solamente recomendarse en el caso de notar o ver la acción de un delito de tipo penal, o ellos pueden dar vista al MP directamente y para que se dé un seguimiento de oficio. ¿Cómo funciona ahí? ¿O siempre la acción va a estar reservada a la persona que solicita
pues de alguna manera la presencia del procurador o su representado. Sí, vean, aquí hay un criterio mixto, digámoslo así. Sí he visto casos en donde la PDH denuncia, pero cuando no está o no están individualizados los afectados del delito. La PDH he visto que denuncia en esos casos. Cuando la PDH no denuncia, es cuando sí se ha individualizado al afectado. Lo que hace la PDH es como decirle al final de la investigación, mire, para mí que debe denunciar, porque hay un delito. Y como usted es el afectado por legitimidad, debe de ser usted quien interpone la denuncia y la acompaña del dictamen de PDH para reforzarla y que le sirva al auxiliar fiscal al momento de realizar las investigaciones y pesquisas correspondientes. ¿Sí? Pero aquí sí hay un criterio mixto. Yo he visto, en lo personal te hablo desde la experiencia, que PDH denuncia cuando no individualiza. Cuando individualiza, no denuncia. Recomienda denunciar directamente al afectado. ¿Sí? Es el Sí, criterio profe. que he visto yo en la práctica. Ajá. Después acá hay un criterio así derivado dependiendo de los hechos o las acciones que se realizan, ¿no? Si está la persona que es víctima del asunto y la acción corresponde a dicha persona individualmente, pues ella acciona. De lo contrario, si es un hecho público de participación donde no hay una persona y hay algún vulnerado, alguna persona afectada, ellos podrían entonces ya iniciar, pues de alguna forma esa acción penal, ¿no? Porque no existe, por así decir, por ejemplo, el caso de que están en una manifestación, un ejemplo, ¿no? Así como ahorita Exacto. que Ajá. hacen bloqueos y todo eso. Y de repente la Procuraduría está presente, pero no ha llegado la policía y de repente se empiezan a golpear, hay violencia, resultan heridos o muertos o personas. O sea, en ese caso la Procuraduría fungiría como testigo presencial de los hechos, en dado caso de que se solicita, pues, o se requiere de detener a personas, ¿no, Lick? ¿O cómo funcionaría ahí? Solo se Sí, van a quedar viendo. no, podríamos, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de la riña tumultuaria, que es un delito. Y como en las riñas tumultuarias es muy difícil identificar a las personas, individualizar. Entonces la PDH sí tiene la facultad de poner un delito, de poner una denuncia por un delito presenciado. Toda persona que presencie un delito tiene la obligación de denunciarlo, si no incurre ¿en qué? Omisión. En omisión de denuncia, que también es un delito. Entonces, cabalmente, como lo decías, si hay una manifestación y empieza una riña tumultuaria y están los PDHs ahí viendo, ellos tienen la obligación de denunciar. No pueden individualizar, ¿sí? Porque no conocen a la gente. Están ahí en calidad de observadores. Entonces, en estos casos sí denuncia la PDH porque presenció un delito, pero como no individualiza, porque no va a preguntarle, ¿cuál es tu nombre, viejo? ¿Y qué le van a andar diciendo? Denuncia. Pero cuando llega una denuncia de una persona particular a la PDH, mire, me violaron mi derecho, la PDH hace todo su trámite de investigación y determina que sí se violó el derecho, si no denuncia directamente la PDH, denuncia a la persona afectada. ¿Sí? Cabalmente, un ejemplo de esto es una manifestación, ¿verdad? Donde la PDH esté resguardando a los manifestantes de que no se les violente su derecho a la libre manifestación o locomoción o expresión. Y sucede alguna riña entre los manifestantes y se empiezan y todo, entonces la PDH sí puede denunciar ahí un acto porque esto le están presenciando. De lo contrario, podrían incurrir en omisión de denuncia. ¿Sí? Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a los últimos temas de hoy, que ya son más cortos. Muy bien. Vamos a platicar acerca de la administración pública reglada y discrecional. La administración reglada es simple. Tiene que hacerse conforme a la norma. Si no está normado,
No se puede hacer. Eso es la reglada. Se rige conforme a lo que establece la norma, que va amarrado a lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es el principio de legalidad y juridicidad. Pero la administración pública reglada es cuando la administración o el funcionario público actúa conforme a la ley. Ahora bien, también hay otra clase, que es la discrecional. Aquí se le da un margen de acción al órgano administrativo o al administrador para poder actuar. Obviamente no quiere decir que se salga de la norma. Tiene que actuar de acuerdo a los parámetros legales, pero la misma ley, la misma norma le da esa facultad. Cuidado con el micrófono, apáguenlo por favor si no están preguntando. Creo que es José Francisco Morales. Entonces, ¿en qué estaba? La discrecional le da facultad de actuar, la misma norma le da facultad de actuar según sus disposiciones y consideraciones, conforme a la norma, no puede irse fuera de la norma. ¿Sí? Entonces, la reglada entendámosla cuando es algo muy taxativo. Sí, no. Así como lo que leímos en la ley de la orgánica del organismo legislativo. Si falta, tiene que ser por más de 3 veces, sin justa causa y de manera continua. Esa es reglada, tiene que hacerlo tal y como estás ahí. No se puede iniciar una acción penal si no es tal y como está ahí. Exactamente igual. El Ministerio Público actúa reglada al momento de encuadrar la acción en un tipo penal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir todos los presupuestos del delito. Todos los elementos del delito tienen que estar en la acción. Si falta un elemento, no constituye delito. ¿Sí? Ahora, la discrecional, bajo el mismo ejemplo del accionar del Ministerio Público en una investigación, la discrecional es, bueno, la reglada ya lo encuadré en el delito de la acción. Cumplió con todos los elementos, con todos los presupuestos, tal y como lo establece el artículo o los artículos que regulan el delito delitos. Ahora, ¿cuál es la acción discrecional de la administración pública? En este caso es, bueno, yo decido si pido información o yo decido si solicito al juez orden de captura de una vez o yo decido si solicito una pesquisa, un allanamiento. Yo decido si voy a una inspección ocular. Yo decido si llamo a testificar. Y todos estos actos son conforme a la ley, amparados por la ley. El Ministerio Público puede solicitar la información, si puede llamarlo a testificar, si puede solicitar una orden de captura, si puede, quien la autorice es el juez, pero puede solicitarle al Ministerio Público, es una acción discrecional. ¿Sí? O sea, son acciones que puede hacer dentro del margen de la ley, pero ¿qué debe de hacer? Ya se lo deja la ley. Bueno, decide usted qué es lo mejor para hacer. Siempre dentro de la ley. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a platicar de uno de los principios más famosos y más comunes que han escuchado y van a seguir escuchando del derecho, que es el principio de legalidad. A este se le suma un principio más reciente que es el de juridicidad. Lo van a escuchar durante toda la carrera, van a utilizarlo de defensa durante toda su carrera. ¿Qué es? El principio de legalidad en derecho administrativo establece que el accionar de todo funcionario público debe de ser apegado a derecho.
realizando o no realizando expresamente. Esta palabra es la que tienen que subrayar mentalmente. Expresamente lo que se encuentra en la ley. Esto aplica en la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? El funcionario público no puede hacer nada si la ley no lo establece. Nada. No puede hacer nada. Y si quiere hacer algo, debe normarlo. ¿Cómo? A través de reformas a la ley ordinaria, la ley especial, la reglamentaria, la individualizada. ¿Sí? Tiene que estar por escrito, tiene que estar normado. Si no está normado, por más sencillo y simple que sea, la administración pública no puede hacerlo, porque si lo hace, estaría violentando el principio de legalidad, porque se estaría yendo fuera de la ley. Yéndose fuera de la ley es contra el principio de legalidad, porque el principio de legalidad lo que busca es el estricto cumplimiento de la ley. De la ley, solo la ley. Diferente es cuando el ciudadano común actúa, ¿sí? Porque todos tenemos derecho, este es famoso, ¿verdad? Todos tenemos derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Es una acción discrecional. Si lo prohíbe la ley, no podemos hacerlo. Si no lo prohíbe la ley, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí ninguna ley textualmente establece, usted puede grabar al funcionario público. Usted puede entrar grabando a un funcionario público. No le pueden limitar el derecho. Usted puede grabar a un PMT, usted puede grabar a un PNC, usted puede grabar a un bombero, usted puede grabar a un diputado, usted puede grabar al presidente, usted puede grabar a un ministro, bla, bla, bla. Porque la ley no lo prohíbe. No prohíbe la ley, no puede grabar a un funcionario. No, entonces aplica que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Esto, sumándole a que todas las acciones de todos los funcionarios y empleados públicos son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Se puede grabar. Se puede grabar. Porque todas las acciones de todos los funcionarios públicos son públicas. ¿Sí? Pero el principio de legalidad en el derecho administrativo y en la administración pública es regirse con lo que establece la ley como lo establece la ley. ¿Sí? Aquí veíamos dos ejemplos de la Constitución Política de la República. Si la tienen a la mano, por favor. Primero vamos con el 152. Poder público. El poder público proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a el poder público, es decir, la administración pública, la administración del poder, la ejecución del poder. Ahí subrayan, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Subrayan eso y ponen, ahí anotan a la par y lo subrayan con su marcador de principios, principio de legalidad. Se repite el principio de legalidad en el artículo 154 de la misma Constitución, en donde establece, yo les digo dónde subrayar, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial. Subrayan aquí, sujetos a la ley y jamás superiores a la misma. Es principio de legalidad. ¿Sí? Y el artículo 5 de la Constitución que establece lo que platicamos ahorita de la libertad de acción, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Sí? Ese es el principio de legalidad, aplicado en la administración pública, en el derecho administrativo. A este se le suma el principio más moderno de juridicidad.
A diferencia del de legalidad, el de juridicidad no solo actúa con apego a la ley, sino con apego general del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Desactivó el micrófono, Lick. Ahí está. Me desconecté, se desconectó esto por el internet. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde estaba hablando? ¿Juricidad? En juridicidad. ¿Me escucharon bien legalidad? Terminamos con legalidad, ¿verdad? Sí, licenciado. Vale. Bueno, entonces yo les decía que el de juridicidad, este es un poco más amplio, porque si bien es cierto, toma en cuenta la ley, debe de actuarse conforme a la ley, también aplica el derecho a nivel general. ¿Qué quiere decir a nivel general? Ustedes saben que las fuentes del derecho no solo es la ley. ¿Cuáles son las otras fuentes del derecho? La costumbre, Lick. Ujú. ¿Qué más? La jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia y la doctrina son fuentes de derecho. La juridicidad o el principio de juridicidad abraza las demás fuentes del derecho, no solo la ley. No es tan tajante como el principio de legalidad. El de juridicidad abarca todo lo que es el derecho. Es decir, si no está contemplado en la ley, bueno, en la doctrina, en la jurisprudencia, y busca de esa manera su aplicabilidad en el accionar público. ¿Cuáles son los riesgos de este principio de legalidad más que todo? Es la incorrecta interpretación y aplicación de la ley. Lamentablemente, todo es una cadena. Todo es una cadena. Si el Congreso legisla mal, si el Congreso deja lagunas o vacíos legales, si el Congreso deja errores en las normas, esto da paso a diversas interpretaciones de la ley, pudiendo ser algunas interpretaciones maliciosas, basándose en la ley mal hecha. ¿Sí? Y cumplen con el principio de legalidad porque están interpretando la ley. Y si hay vacíos, lo cubren con el principio de juridicidad. Mire, pero la ley no establece esto o establece esto, pero la jurisprudencia ha establecido esto. Con una mala intención o con una incorrecta interpretación adrede o inocente de la ley, que lleva a una mala aplicación de la ley. ¿Sí? Por eso es importante que las leyes estén bien hechas, que las leyes estén bien legisladas. Si no, caemos en todo esto de la mala aplicación del principio de juridicidad y del principio de legalidad a través de una mala interpretación y aplicación. ¿Y qué se les va a decir? Si gracias a una ley mal hecha, da paso a que se aplique de cierta manera. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que exigir siempre que las leyes vayan bien planchadas. Si no, tenemos las acciones constitucionales que nos permite la Constitución y la ley especial, el amparo y la inconstitucionalidad. Si no, dan paso a un correcto uso y aplicación del principio de legalidad y de juridicidad, que rigen sobre todo el derecho administrativo. ¿Sí?
y cada uno de los derechos procesales. ¿Estamos claros con la temática del día de hoy? ¿Tienen alguna duda? Estamos, Lee, gracias. Muy bien. Vieron que todavía terminamos 20 minutos antes. Entonces nos vemos el día lunes. Que tengan feliz fin de semana, que todo les salga bien y nos vemos en la clase de lunes. ¿Sí? Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz Muchas noche, gracias, Liz. licenciado. Buenas noches, Liz. Noche. Gracias, Lee.